La técnica tradicional del reflejo metálico en Manises. Con el objetivo de contribuir a la pervivencia de la técnica tradicional del reflejo metálico, el Museo de Cerámica de Manises, junto con el ceramista Arturo Mora, produjeron entre mayo de 2002 y febrero de 2003 este documental. La recuperación de la cocción tradicional. Inventada en la corte abásida de Bagdad en el siglo IX, la técnica de la cerámica de reflejo metálico llega a Manises a principios del siglo XIV, introducida a instancias de Pedro II Boil y de Aragón, cuarto señor de Manises. Desde antiguo, el poder de atracción de la loza dorada se sustentó en tres aspectos básicos: su semejanza con la vajilla de oro, su identificación con la exuberancia del arte árabe, y en la propiedad física de sus decoraciones de reflejar irisaciones de colores múltiples. Características que, junto con la dificultad técnica de su realización, hacen que la cerámica de reflejo metálico sea una de las más admiradas. El inicio del proyecto para recuperar la cocción tradicional del reflejo metálico se inicia con la revisión de los restos de dos hornos específicos de los siglos XVI y XVII, documentados en excavaciones arqueológicas realizadas en Manises. Aunque más determinantes para este propósito ha resultado el estudio del plano del horno y las anotaciones registradas en el cuaderno de fórmulas de José María Jimeno Planells, especialista en loza dorada durante el segundo cuarto del siglo XX. También ha servido de gran ayuda la documentación gráfica de la construcción del horno que levantó José Rodrigo Cerveró en la Sala de Tecnología del Museo de Cerámica de Manises. A partir de la documentación reunida y su análisis posterior, se realiza un dibujo a escala del horno proyectado para que sirva de guía. El objetivo es que la configuración del horno sea propicia para cocciones reductoras que permitan conseguir el reflejo metálico de forma natural. Tras elegir el lugar idóneo para construir el horno dentro del patio del taller de Arturo Mora, se inicia la perforación de una cuadrícula de 160 centímetros de lado y 75 centímetros de profundidad, que acogerá la solera de cimentación de 12 centímetros de espesor y la parte subterránea de la cámara de combustión, también llamada en Manises caldera. En la jornada siguiente, sobre la solera de hormigón armado, se replantea la disposición de los ladrillos y los muros del horno. Como norma general, se utilizarán ladrillos refractarios para los paramentos que tendrán un contacto directo con el fuego y ladrillos convencionales para el resto. En todo caso, las hiladas de ladrillos en sus caras vistas se colocan a soga y tizón para que estén mejor trabadas. Los ladrillos refractarios se asientan generalmente con mortero de arcilla refractaria y arcilla del Pla de Quart en una proporción del 50%. Para unir los ladrillos que no vayan a estar en contacto directo con el fuego, se utiliza un mortero de cemento, arena, cal y arcilla tamizada.
A partir de la segunda capa de ladrillos asentados sobre la cimentación, se levantan las paredes que delimitarán la cámara de combustión. Estos muros, como el del resto del horno, serán de 37 centímetros de grosor. En las juntas horizontales, el mortero tendrá entre 1,5 y 2 centímetros de espesor para conseguir nivelar las hiladas y absorber la diferencia del grosor de los ladrillos. Desde un principio es importante cuidar la verticalidad y horizontalidad de cada una de las hiladas de ladrillos, para lo cual se utiliza el nivel y la cuerda guía sujeta a los postes bien aplomados situados en las 4 esquinas del horno. Una vez iniciados los muros de la cámara de combustión, se coloca el suelo de ladrillos refractarios. Cuando los muros alcanzan la altura de la cota cero, que se corresponde con el suelo del patio, se inicia la abertura prevista de la boca de la cámara de combustión. Esta abertura, terminada con un arco de medio punto, tendrá unas dimensiones de 40 por 32 centímetros. Para sostener los ladrillos del arco durante su construcción, se utiliza una cimbra de madera a medida. Tomando como altura límite el extra 2 del arco de la boca de la cámara de combustión, se traza, con la ayuda de una regla flexible, la bóveda rebajada que cubrirá este espacio. Por la parte de delante y la posterior, esta bóveda se sustentará por 2 muretes internos con la forma trazada, los cuales, junto a una cimbra hecha con espuma de polietileno, servirán de ayuda para sostener y conformar la bóveda de ladrillos refractarios durante su construcción. Las dos cámaras se comunicarán por 5 pasos de fuego rectangulares, el principal situado en el centro y los otros 4 en cada uno de los ángulos. Estos conductos verticales se forman durante la construcción de la bóveda y tendrán como cometido que calor y los gases pasen de manera organizada hasta la cámara de cocción. Terminado el suelo de la cámara de cocción, denominado en Manises graella,
se empiezan a levantar las paredes y se reserva el espacio que se convertirá en el paso de la boca de carga, nombrada en el argot port. A 23 centímetros de altura se colocan enfrontadas dos ménsulas de refractario que servirán para apoyar los hierros que sustentarán las cerámicas durante la cocción. La boca de carga se completa con un arco de medio punto y sus dimensiones son 71 por 40 centímetros. Para sostener los ladrillos durante la construcción de este arco se utiliza una cimbra de madera cortada a medida. Tomando como referencia el punto más alto del estrados de este arco, se levantan a cada uno de los lados internos un murete de ladrillos refractarios en forma de arco, los cuales, después de ser unidos por la construcción de las pechinas, constituirán el enlace natural de la cúpula que culminará la cámara de cocción. En esta ocasión, para sostener los ladrillos durante la construcción y darle la forma deseada a la cúpula, se utiliza una semiesfera de espuma de polietileno que hace las veces de cimbra. La arquitectura concluye con el acoplamiento de los ladrillos que conformarán la única chimenea que tendrá este horno y con la cubrición de la cúpula. La acción del fraguado del mortero, bien sea por el secado o la cocción, ligará entre sí toda la estructura. Aunque para mayor seguridad, se prevé la cubrición de esta zona del patio y la aplicación de un refuerzo metálico que abrazará el exterior del horno como medida de precaución destinada a sostener los empujes de la bóveda y la cúpula. Mientras esto ocurre y se evapora la humedad acumulada en las paredes del nuevo horno, se preparan las cerámicas que se utilizarán en la primera cocción de prueba. Para este proyecto, Arturo Mora utilizará los materiales y técnicas habituales en este taller, ya que se asemejan bastante a las empleadas en Manises tradicionalmente, empezando por la arcilla calcáreo-ferruginosa que le preparan en una empresa externa y que es amasada por el ceramista antes de emplearla en el torno. En este caso, para levantar un bote de los denominados de farmacia. Después de desbastar las imperfecciones, la pieza se separa del torno y se deja secar. Posteriormente se replantea con unos trazos de lápiz la decoración que a continuación se aplicará a pincel con azul de cobalto sobre la pieza aún sin cocer. Técnica decorativa del siglo XV denominada bajo cubierta estanífera que Arturo Mora ha conseguido recuperar con éxito. La pieza así decorada se somete a una primera cocción en atmósfera oxidante que alcanzará los 1020 grados centígrados.
En la siguiente fase se procede al esmaltado de la pieza bizcochada, para lo cual se introduce en una composición de silicato de plomo y óxido de estaño en suspensión en agua que temporalmente ocultará la decoración. Después de seca, la pieza esmaltada se somete a una nueva cocción de 960 grados centígrados en atmósfera oxidante que vitrificará la cubierta. Tras esta segunda cocción, se puede apreciar cómo la capa de esmalte estañífero, en teoría opaco, aplicada en su justa medida, permite, al vitrificar, que la ornamentación pintada con azul de cobalto migre a la superficie. La parte de la decoración dorada que completa la composición se inicia con una limpieza superficial para eliminar los posibles restos de polvo y grasa adheridos durante su manipulación. Seguidamente se aplica con el pincel a mano alzada una mezcla líquida cuyos componentes principales son óxido rojo de hierro, óxido de cobre, azufre, nitrato de plata y vinagre, siguiendo las fórmulas clásicas del reflejo metálico de Manises. Previamente al inicio de la tercera y definitiva cocción que proporcione el dorado, se hace acopio del combustible vegetal considerado imprescindible para conseguir el reflejo metálico tradicional de Manises, el romero, un arbusto que se encuentra principalmente en montes mediterráneos desarbolados. Para secar un poco más las gavillas de romero recolectadas, se toman de la leñera y se disponen cerca del horno antes de la cocción. La carga del horno se inicia colocando, atados con alambre desde la chimenea, 4 fragmentos de loza similares a la obra que se va a cocer, los cuales servirán de muestras para evaluar el desarrollo de la cocción. Las 7 piezas preparadas para esta tercera cocción se van colocando dentro de la cámara superior, dispuestas sobre un simple andamio de hierro, con una separación más que suficiente para que circulen entre ellas el humo y los gases. Y para evitar que durante la cocción las llamas procedentes de la caldera incidan directamente sobre lozas situadas en la parte baja, se colocan ladrillos de refractario para desviarlas. Finalmente, la boca de la cámara de cocción se cierra con un tabique de ladrillos unidos con arcilla, la misma que sirve para enfoscar esta pared con el fin de tapar completamente todas las juntas.
Únicamente se reservan dos pequeñas aberturas, una como mirilla, por si se quiere ver el espacio central de la cámara de cocción, y la otra para instalar la caña pirométrica que, conectada a una pantalla, permitirá conocer la temperatura interior de dicha cámara. La tercera cocción, a baja temperatura y en atmósfera carente de oxígeno, que provocará la reducción de los compuestos de cobre y plata presentes en la decoración aplicada y los convertirá en metálicos, se inicia con la introducción en la cámara de combustión de pequeñas ramas de romero encendidas junto con tiras de papel. Una vez templado el horno, se meten ramas de romero más grandes y con mayor frecuencia con la ayuda de una horquilla de 2 púas. Para incrementar la reducción, se ha decidido tapar parcialmente la chimenea. Después de 18 minutos, el pirómetro alcanza 121 grados. El humo denso y negro que sale por la boca de la caldera y empieza a asomar por la chimenea indica que una incipiente reducción se está produciendo. Cuando han transcurrido 27 minutos, el pirómetro indica 150 grados. Con el incremento paulatino del aporte de combustible y la acción de tapar un 50% la chimenea, se logra una moderada reducción y 40 minutos después de iniciarse la cocción se llega a los 212 grados. El humo que circula por la cámara de cocción y sale por la chimenea auxiliar es bastante intenso después de 1 hora y 11 minutos. La temperatura continúa en ascenso y se llega a los 305 grados. Más tarde, se decide suplementar la chimenea real con una pieza cilíndrica de cerámica reciclada para que la temperatura suba un poco más rápido y así se llega a los 433 grados cuando han transcurrido 2 horas y 10 minutos. A las 2 horas y 55 minutos se sobrepasan los 460 grados. Asesorados por el experimentado ceramista Salvador Mora en esta fase crucial, se procede a sacar la segunda muestra, en este caso pintada sobre una cubierta blanda. El pirómetro marca 495 grados y subiendo lentamente. La muestra resulta pasada de fuego. A renglón seguido, con el marcador del pirómetro señalando 499 grados, se saca una muestra que tiene las mismas características que la obra que se encuentra dentro de la cámara de cocción. El reflejo metálico que presenta es extraordinario. En ese momento se decide introducir una última calda y sellar las aberturas del horno con rapidez. Primero la boca de la caldera, después la chimenea y a continuación la mirilla.
La cocción se da por concluida. Han transcurrido 3 horas y 25 minutos y el pirómetro indica que la temperatura de la cámara de cocción comienza a descender. «48 horas más tarde, con el marcador del pirómetro en 56 grados, se procede a sacar las piezas del horno, empezando por destapar la boca de la caldera para que baje a algunos grados la temperatura. Y seguidamente se desmonta el tabique de la cámara de cocción. El pirómetro indica 49 grados. Al tiempo que se sacan las piezas, se limpian con una esponja y agua con el fin de eliminar las cenizas y los restos del pigmento no metalizado que han quedado inertes sobre la superficie vitrificada de la decoración. Solo después de esta limpieza es posible apreciar el resultado en cada una de ellas. Lo más evidente del resultado es que el color del dorado en general ha salido subido de tono y que las piezas abiertas presentan en su parte cóncava una coloración rojiza en las zonas libres de decoración, defecto este último que se atribuye a la existencia de una excesiva cantidad de vapor de agua procedente de las paredes del horno, principalmente de la caldera. Para ser la primera cocción del nuevo horno, el resultado ha sido bastante satisfactorio. Aunque a buen seguro, podrá mejorarse después de pequeños retoques estructurales y algunas cocciones experimentales más.